familia de Calvary Chapel Roca de Gracia, aquí en este domingo, alegres de estar juntos y bueno, orando con mucha emoción que podemos estar presencial muy pronto, pero mientras tanto agradecidos que podemos estar juntos de esta forma virtual para agradecer a nuestro Señor juntos, para cantarle a Él y también acordarnos qué Él ha hecho en nuestras vidas y qué son las promesas que Él tiene para con nosotros en esta mañana. Gracias a Dios, Señor mi Rey, su amor es para siempre, por su bondad sobre todo es, su amor es para siempre. Del amanecer al anochecer, su amor es para siempre.
nosotros podemos venir al Señor cuando tenemos tristezas, cuando tenemos dolores. Realmente cuando tenemos preocupaciones podemos venir delante de Él y encontrar el confort para nuestros corazones, encontrar esperanza y encontrar todo lo que necesitamos. Entonces vamos a seguir cantando y vamos a cantar que por su gracia Él nos ha perdonado. Y después de eso, no solamente nos ha perdonado, sino que Él ha sido un refugio. Y es un refugio para nosotros que podemos alzar nuestros ojos cuando lo necesitamos y podemos encontrar una ayuda ahí para nosotros. Todo
Gracias porque no importa lo que hemos pasado en esta semana. Para muchos ha sido una semana difícil, pero en ti podemos encontrar un refugio. Y podemos acordar en esta mañana que tú eres rey sobre todo, que tú tienes control sobre todo. Y por eso podemos venir a ti cuando te necesitamos, o necesitamos esperanza, o un refugio, o un consuelo, porque tú sabes lo que está por venir. Y en ti podemos tener la esperanza que tú siempre tienes el control. Y te damos gracias por eso en esta mañana, Señor. Gracias porque cuando cantamos podemos tener un nuevo aliento en nuestros corazones. Podemos tener nuevo gozo, nueva paz, nueva tranquilidad, nuevo amor. Gracias, Señor, por esto. Y en esta mañana te adoramos, te agradecimos. Nuestros corazones te cantan a ti. Y te amamos, Señor. En tu nombre, Jesús, oramos. Amén. Buenos días, familia, bendiciones a todos. Bienvenidos a Calvary Chapel Roca de Gracia. Mi nombre es Alex Fuentes y esta mañana continuamos nuestro estudio a través del libro de Hechos, así que los invito, vayan listando sus Biblias. Vamos a continuar en el capítulo 4 esta mañana. Vamos a continuar con nuestro recuento después de que Pedro y Juan han sido arrestados pues por haber sanado a este cojo, pero principalmente porque estaban anunciando la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, un tema importante porque en un par de semanas vamos a estar precisamente celebrando nosotros, conmemorando esa resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso quiero también invitarles y están viendo en pantalla el anuncio a nuestro servicio de domingo de resurrección, que vamos a hacerlo presencial tanto en Tunja como en Duitama, así que bienvenidos todos. Los invitamos a que ustedes también inviten a otras personas, a sus amigos, familiares, vecinos, a que vayan y estén con nosotros este día en el cual celebramos acontecimiento inigualable en la historia de la humanidad y es la resurrección de nuestro Señor Jesús. Vamos a estar claro que sí, siguiendo todos los protocolos de bioseguridad en ambos lugares. Para más información, diríjanse a nuestras redes sociales, a Facebook, YouTube, Instagram, Telegram, y allí tendremos más información al respecto. O también pueden dirigirse a los teléfonos que están en pantalla. Ese es como el anuncio ultra especial, pero la próxima semana, antes de eso, va a haber un compartir ese domingo especial. Entonces, después de cada uno de los servicios en Tunja y en Duitama, Tunja a las 10 de la mañana, Duitama a las 4:30 de la tarde, después vamos a tener un compartir en cada uno de estos lugares. Así que de nuevo los invitamos allí. Pero bueno, igual estamos contentísimos de que después de un año de virtualidad casi exclusivo, nos reunimos para nuestros servicios dominicales en ambos lugares. Así que el próximo domingo 28 ya estaremos allá en cada uno de estos locales para unirnos todos juntos, congregarnos juntos para adorar, para alabar, para orar y para estudiar la palabra de nuestro Señor Jesús. Así que los invitamos y de nuevo síganos en las redes para todo esto. Bueno, eso siendo todo en cuanto a anuncios esta mañana, los invito entonces a que me acompañen en una oración, así que agachemos nuestras cabecitas cada uno
y vamos a orar al Señor para que bendiga nuestro tiempo en la palabra. Padre amado, gracias te damos, Señor, por este tiempo que nos das para compartir juntos, para escudriñar tu palabra, Señor. Gracias porque nos das acceso a ella, Señor. Gracias porque también provees de tu Espíritu Santo para darnos el entendimiento, el discernimiento, la sabiduría de qué es lo que nos quieres comunicar y de qué forma debemos de nosotros aplicarla a nivel de nuestras vidas muy personal, Señor. Porque como bien dice en ella misma, es bueno que seamos oidores de la palabra, pero eso no tiene provecho si no nos convertimos en hacedores de ella también, Señor. Así que te pedimos, sea tu Espíritu Santo, llenándome, guiándonos a todos nosotros en este tiempo, llenándonos a todos, Señor, en este tiempo para poderle sacar el provecho, el jugo que tú has querido nosotros le saquemos esta mañana a tu palabra, Señor. Sé bendecido, sé honrado, sé glorificado. Te lo pedimos en el santo y poderoso nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Bueno, como les decía, capítulo 4, y es un momento grandísimo en el cual nos encontramos ahora. Porque, de nuevo, después de haber presentado este argumento Pedro y Juan ante el Sanedrín, entonces ellos siguen ahí y a ver qué es la respuesta, qué es lo que va a pasar. Pedro ha explicado que ha sido en el nombre de Jesucristo de Nazaret que este hombre cojo, que llevaba 40 años cojo, ha sido sanado completamente. Y que lo están viendo ellos ahí al lado de los discípulos de Jesús. Y bueno, esto tiene que de una u otra forma haberles enfurecido aún más a este Sanedrín, a este cuerpo de ancianos, de sacerdotes y de eruditos, personas que conocían muchísimo la palabra. Porque vamos a ver entonces cuál es la actitud que ellos tomaron al respecto. Y también vamos a ver hoy más bien la actitud que también tomaron los discípulos, en este caso Pedro y Juan, ante ellos. Y por eso nuestro título para la enseñanza del día de hoy es Actitud ante la oposición. Actitud ante la oposición. Vamos entonces esta mañana a el versículo 13, retomando nuestra lectura. Y dice de la siguiente forma. Dice: los gobernantes, al ver la osadía con que hablaban Pedro y Juan, y al darse cuenta de que eran gente sin estudios ni preparación, quedaron asombrados y reconocieron que habían estado con Jesús. Además, como vieron que los acompañaba el hombre que había sido sanado, no tenían nada que alegar. Así que les mandaron que se retiraran del consejo y se pusieron a deliberar entre sí. ¿Qué vamos a hacer con estos sujetos? Es un hecho que por medio de ellos ha ocurrido un milagro evidente. Todos los que viven en Jerusalén lo saben y no podemos negarlo. Pero para evitar que este asunto salga divulgándose entre la gente, vamos a amenazarlos para que no vuelvan a hablar de ese nombre a nadie. Muchas cosas que resaltar aquí. Primeramente, vemos que continúa esta intimidación, a pesar de Pedro, en nuestro estudio la semana pasada habíamos hablado, había volcado la situación, los habían querido intimidar a ellos, ahora ellos intimidándolos, confrontándolos en que ellos habían rechazado a la piedra angular, ellos habían rechazado a Jesucristo, ellos habían rechazado al hacedor de todas las cosas, al dueño de las sagradas escrituras. Ellos continúan con su actitud y intentan volcar otra vez la situación para intimidar de una u otra forma, aprovechándose de su estatus dentro de la sociedad judía, dentro del pueblo judío en este momento. Y bueno, la verdad no tenían de otra. ¿Qué más iban a hacer si no era hacer lo correcto, que era desistir y aceptar a nuestro Señor Jesucristo, a Jesucristo de Nazaret como su Señor, como su Salvador? Pero como no lo iban a hacer, no les quedaba de otra que
continuar en su oposición e intimidar a Pedro y a Juan. Y por eso dice aquí, reconocieron que habían estado con Jesús. ¿Sí? Ellos se acordaron que Jesús también hablaba con esa misma osadía. ¿Sí? Tal vez no habían asistido estos hombres, Pedro, Juan y otros discípulos, a una escuela rabínica. Sin embargo, ellos sí conocían las Escrituras y habían estado con Jesús, el autor de las Escrituras. Por inspiración del Espíritu Santo, Jesús nos deja su palabra. Y dice también aquí que además vieron que este hombre que había sido sanado estaba allí, lo vieron a él. Si ellos no podían argumentar contra Pedro, contra Juan, pues cuando al pie de ellos, al lado de ellos, estaba este que ya no era cojo. Sí, es como si nosotros, y están escuchando tal vez detrás de mí, está lloviendo. Es como si nosotros negáramos, y están viendo ahora en imagen, esta imagen de este reportero que está en la lluvia torrencial. Y es como si ese reportero dijera ahora, aquí no está pasando nada, aquí no está lloviendo, está haciendo un solazo. Salgan todos. Cuando la evidencia es lo contrario. Eso es precisamente lo que estaban haciendo. Entonces, estaban ignorándola para no tener que abrazar la evidencia. Ignorar la evidencia para no abrazarla. ¿Sí? Darle la otra, ignorarlo, darle la otra cara. ¿Sí? Bueno, continúa entonces esta intimidación y como pues obviamente no podían negar lo que había pasado, pues de nuevo no tenían de otra. Tanto así que fíjense, hacia el final de esta sección que hemos leído, dice para que no vuelvan a hablar de qué, de ese nombre. Qué cosa tan tenaz, me parece a mí, tan fuerte la condición del corazón de este Sanedrín, de estas personas que ni siquiera nombraron ellos a propósito el nombre de Jesús. Esto es algo que volvieron a hacer y vamos a estar estudiando próximamente, pero en el versículo 28, capítulo 5, un momento, dice, terminantemente les hemos prohibido enseñar en ese nombre. En otra ocasión, pues porque resulta que los discípulos continuaron haciendo esto y les dice, sin embargo, ustedes han llenado a Jerusalén con sus enseñanzas y se han propuesto echarnos la culpa a nosotros de la muerte de ese hombre. Ni siquiera tienen algo de humildad para decir Jesucristo. Porque sabían que si lo hacían, tenían que reconocer que Jesús era el Mesías prometido de las antiguas escrituras que ellos bien conocían. Y eso los iba a desbancar a ellos de sus posiciones, porque ellos entonces entrarían a someterse ante ese Señor, ese Salvador, ese Rey de Reyes que murió, pero que resucitó al tercer día gracias al poder de Dios. Y entonces, tremendo la soberbia, tremendo el orgullo, una actitud de desobediencia a Dios, porque ellos conocían de nuevo estas profecías, una actitud que no reconoce la obra de Dios, que no aceptan el argumento que había sido en el nombre de Jesús de Nazaret, que había sido sano este cojo, y últimamente es una actitud que no le otorga gloria a Dios por lo que Dios se merece honra y gloria. Y bueno, esto nos llega a nuestro primer punto de hoy, que es ante la oposición, humildad. Número 1, humildad. Sí, porque nosotros debemos de reconocer nuestra debilidad y nuestra dependencia de Dios. Entonces, ante la oposición, no orgullo, no soberbia, más bien humildad. Me hizo pensar de la historia, el recuento de David y Goliat. Para los que quieran leerla con profundidad, Primera de Samuel, el capítulo 17 completo es este recuento.
Pero quiero resaltar algunos de los versículos y de las cosas que decía David allí. Pues se encuentra este hombre que viene intimidando de nuevo al pueblo de Dios, al pueblo de Israel, por 40 días, diciéndoles, a ver, vengan, ¿quién se atreve contra mí? A que ninguno de ustedes. Y finalmente llega un día en que David está allí porque está cumpliendo con un mandado y escucha lo que dice este filisteo. Este hombre de 3 metros de alto, este hombre que tenía una coraza de 50 kilos de encima de sí, y con todo y eso, miren, y entonces le dice David, o dice David a sus compañeros, en este caso, ¿quién se cree este filisteo pagano que se atreve a desafiar al ejército del Dios viviente? David está reconociendo algo. Vamos a construirlo. Miren lo que sigue diciendo mucho más adelante. Dice, el Señor que me libró de las garras del león, ya enfrentándose, argumentando con Saúl, a quién se va, quien quiere pues saber, bueno, ¿qué pasa? David, ¿acaso tú, que no estás entrenado en guerra ni nada de ejército, tú te vas a enfrentar con este hombre? Y miren la respuesta de David, le dice, el Señor que me libró de las garras del león y del oso, también me librará del poder de ese filisteo. David está reconociendo su impotencia, pero el poder que hay en Dios. Y más adelante, ya enfrentándose contra Goliat, estas son las palabras de David. Después de que, de nuevo, Goliat lo desafía, lo intimida a él. Palabras de David. Tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor Todopoderoso, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien has desafiado. Hoy mismo el Señor te entregará en mis manos. Las mismas palabras que el filisteo le ha dicho a él antes, se las está devolviendo David, pero con autoridad, porque esta autoridad viene del Espíritu de Dios. Y yo te mataré y te cortaré la cabeza. Hoy mismo echaré los cadáveres del ejército filisteo a las aves del cielo y a las fieras del campo. Todo el mundo sabrá que hay un Dios en Israel. Todos los que están aquí reconocerán que el Señor salva sin necesidad de espada ni de lanza. La batalla es del Señor y Él los entregará a ustedes en nuestras manos, le dice David a este Goliat. ¿Qué podemos resaltar nosotros aquí? Dios exalta al humilde, pero humilla al orgulloso. El humilde, David, reconoce su impotencia, pero el poder de Dios. El orgulloso, el filisteo, Goliat, reconoce más bien su poder, su fuerza, su grandeza, sus victorias anteriores, pero no reconoce a Dios. Por eso, nosotros tenemos que tener esa humildad. Debemos de reconocer nuestra debilidad y nuestra dependencia de Dios y de su poder en medio de la oposición. Continuamos con el versículo 18. Dice de la siguiente forma. Dice, los llamaron y les ordenaron terminadamente, regresando a Hechos, que dejaran de hablar y enseñar acerca del nombre de Jesús. Ya esto es Lucas el que está haciendo el recuento. Entonces Lucas sí menciona el nombre de Jesús. Ahora, pausa aquí un momento en el versículo 18, porque lo que estamos viendo aquí es que esto no es una sugerencia o una petición de favor. Les sugerimos, dejen de hablar de ese nombre. Les rogamos, apelamos a ustedes. No, les dice aquí, les ordenaron terminantemente. Sí, es como cuando nosotros hemos escuchado esas palabras tal vez de un padre, una madre, una abuela, a alguien que nos esté cuidando y le dice, les queda terminantemente prohibido. Sí, esa autoridad, esa palabra, y usted sabe, más me vale hacerlo. Eso mismo es lo que ha hecho el Sanedrín con Pedro, con Juan y ciertamente con aquellos que tal vez están allí escuchando, porque ellos quieren hacer un ejemplo de Pedro y de Juan para que ninguna otra persona también se atreva a seguir con esto. Entonces, no es una sugerencia para nada. Versículos 19 y 20 dice,
19 y 20. Pero Pedro y Juan replicaron: ¿es justo delante de Dios obedecerlos a ustedes en vez de obedecerlo a Él? Júzguenlo ustedes mismos. Nosotros no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. Entonces, pues Pedro continúa reconociendo el corazón detrás de la petición y la impotencia para hacer cumplir ese mandato legalmente, porque era algo ilegal, era un juicio injusto al cual los estaban sometiendo a ellos. No había nada que ellos habían incumplido de la ley. Y una vez más, Pedro, lleno del Espíritu Santo, es importante que resaltemos eso, lleno del Espíritu Santo, pues vuelca la situación y el Sanedrín quería de nuevo intimidarlos bajo esta amenaza y Pedro termina de nuevo confrontándolos ante Dios. Nosotros nos sometemos a Dios, ustedes a quién se someten, porque no era a Dios, porque Dios pues no va a contradecirse y más adelante vamos a resaltar esto también. Una comentarista lo dice de esta forma, dice: ningún atributo con respecto a la llenura del Espíritu Santo que empodera a Pedro a decir lo que dice con esta osadía. Ningún atributo es más necesario hoy para el testigo de Cristo que la valentía del Espíritu Santo debido a la plenitud del Espíritu Santo. Hay plenitud en el Espíritu Santo. Continuando con el versículo 21 y 22. Después de nuevas amenazas, o sea, continuaron amenazándolos, los dejaron irse. Por causa de la gente, no hallaban manera de castigarlos. Todos alababan a Dios por lo que había sucedido, pues el hombre que había sido milagrosamente sanado tenía más de 40 años. Al fin de todo, Dios se llevó la gloria a pesar de la oposición del Sanedrín, del hombre. Dios se llevó la gloria y eso es importante. Nosotros debemos de caer en cuenta que tarde o temprano Dios se va a glorificar a sí mismo. Y si nosotros nos oponemos a la obra de Dios, tarde o temprano, Él va a glorificar a sí mismo, pero nos va a humillar a nosotros, porque eventualmente es el Sanedrín el que termina siendo humillado, porque el resto de la gente alrededor que está viendo lo que está pasando reconoce que ha sido obra de Dios. Ahora, lo otro que vemos aquí es que estas pruebas eran contundentes. No había forma de comprobar algo distinto. No refutaron inclusive la resurrección de Jesús. En ninguna manera vemos esto aquí tampoco. Y esto y la llenura del Espíritu Santo entonces les da la confianza a Pedro y a Juan. Y esto nos lleva a nuestro segundo punto para el día de hoy, es que ante la oposición, firmeza. Ante la oposición, firmeza. Nos mantenemos obedientes a Dios, obedientes a Dios. Sí, era injusto, ya vemos, era algo, porque no era algo ilegal lo que estaban atravesando Pedro y Juan, que habían incumplido algo legal. Y por eso ellos, más adelante vamos a ver, continúan haciendo, desafían a este Sanedrín al continuar predicando el nombre de Jesucristo de Nazaret. Y esto no es un incumplimiento a la ley, porque muchas veces nosotros entendemos, hay personas nos dicen que nosotros debemos de alzarnos contra el gobierno porque primero obedecemos a Dios, pero Dios no se contradice, y eso es lo que les quería decir antes. Dios no se contradice. Nosotros no nos oponemos a lo que Dios ha puesto para guiarnos a nosotros. Ahorita vamos a resaltar esto, pero antes de esto, pues entonces yo quiero resaltar también que ante la persecución, pues nosotros tomamos decisiones que son basadas en la justicia, no en si es algo popular o si es en algo que nos va a mantener al margen de la oposición, que son decisiones más bien que si nosotros vemos el Sanedrín está tomando, qué es lo que va a pasar con la gente, qué es lo que va a decir la gente, y entonces ellos se amoldan a lo que va a decir el hombre, a qué piensa el hombre en vez de qué es lo que piensa Dios. En ningún momento ellos consultan a Dios. Vemos aquí y vamos a ver más adelante en este recuento. Cuando nosotros nos enfrentamos a aquellos que se burlan de nuestro Dios,
pues Dios escucha nuestras oraciones. Acordémonos de nuevo, acabamos de hacer el recuento de David y Goliat. Dios escucha el corazón de David, Dios escucha esas oraciones y Dios respalda a David. Y eso es lo mismo que nosotros podemos experimentar. Ahora, con respecto a que la palabra no se contradice, y en efecto hablando del sometimiento ante la autoridad, cuando es algo que sí es ilegal, que estamos incumpliendo, no podemos hacer algo ilegal nosotros simplemente por pensar que estamos obedeciendo a Dios, porque en ese caso estaríamos desobedeciendo a Dios, porque es Dios mismo el que nos dice todo esto que les voy a mostrar. Desde un principio, Dios le da un mandato a Moisés y ese mandato Moisés lo comunica al pueblo y el pueblo obedece. Hace unos días estábamos compartiendo nuestros devocionales en la mañana del libro de Números y en el capítulo 9, versículos 9 y 10 dice: entonces el Señor le ordenó a Moisés que les dijera a los israelitas, y continúa todo lo que Dios les dice. Y hacia el final del capítulo, versículo 23, dice: así obedecían el mandamiento del Señor, según lo que el Señor les había dicho por medio de Moisés. Dios quiere el sometimiento y la obediencia a la autoridad impuesta por él, en este caso Moisés. En Romanos capítulo 13 nosotros encontramos este principio bastante marcado. Dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. La autoridad es para bien. En Tito capítulo 3 versículo 1, recuérdales, le está diciendo en este caso Pablo a Tito, que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Y Pedro mismo, quien está experimentando lo que está experimentando, y él se opone a lo que han dicho, de nuevo porque no es ilegal, dice en 1 Pedro capítulo 2, versículos 13 al 15, por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior y a los gobernadores, como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Pedro mismo está diciendo esto, es decir, no podemos decir es que Pedro incumplió, no, Pedro no incumplió ninguna ley, él cumplió la ley, las leyes, en este caso esto no era una ley. Entonces, cuando nosotros nos enfrentamos a la oposición, nosotros nos mantenemos obedientes a Dios y Él nos va a respaldar, ¿sí? Nosotros debemos de notar que obedecer a Dios no significa dejar a un lado nuestra responsabilidad, a nuestra gentileza, a ser gentiles, a ser respetuosos, a ser corteses. No, Señor. La obediencia más bien es confianza en el Señor, en que Él va a respaldarnos. Jesús mismo les había dicho ya a sus discípulos en Lucas capítulo 12 versículos 11 y 12, cuando los hagan comparecer ante las sinagogas, los gobernantes y las autoridades no se preocupen de cómo van a defenderse o de qué van a decir, porque en ese momento el Espíritu Santo les enseñará lo que deben de responder. Y más adelante, en el mismo Evangelio de Lucas, dice, pero antes de todo esto, echarán mano de ustedes y los perseguirán. Ya Jesús les está diciendo lo que va a venir a ellos. Les entregarán a las sinagogas y a las cárceles. ¿Y qué están sufriendo Pedro y Juan en ese momento? Precisamente esto. Y por causa de mi nombre los llevarán ante reyes y gobernadores. Tal cual. Así tendrán ustedes la oportunidad de dar testimonio ante ellos, y así hicieron Pedro y Juan. Pero tengan en cuenta que no hay
¿por qué preparar una defensa de antemano? Pues yo mismo les daré tal elocuencia y sabiduría para responder que ningún adversario podrá resistirles ni contradecirles. Y es lo que vemos acá. No hubo ninguno de estos del Sanedrín que pudieron decir, no, ustedes están mal, están incorrectos. No, simplemente les dijeron, no podemos hacer nada aquí, pero como nosotros somos los duros acá, vean, ustedes más les vale que se callen. Y punto. No pudieron hacer nada más. Increíble. Tal y como Jesús les había dicho. Regresando a nuestro texto, versículos 23 y primera parte del 24, nos dice de la siguiente manera. Dice, al quedar libres, Pedro y Juan volvieron a los suyos y les relataron todo lo que les había dicho los jefes de los sacerdotes y los ancianos. Cuando lo oyeron, alzaron unánimes la voz en oración a Dios. ¡Wow! ¿Qué fue lo que hicieron? ¿Qué fue lo primero que hicieron? Fueron, contaron, dieron testimonio de lo que ha pasado y miren lo que sigue. Oraron. Y entonces, ante la oposición número 3, nosotros oramos. Oramos. ¿Por qué? Porque necesitamos experimentar la fortaleza poderosa de la mano derecha de Dios, de la diestra de Dios. Y por eso nosotros oramos. ¿Qué oran ellos? ¿Y qué es lo que vemos nosotros en esta oración? Si continuamos leyendo la segunda parte del versículo 24, soberano Señor, creador del cielo y de la tierra, del mar y de todo lo que hay en ellos. Tú, por medio del Espíritu Santo, diste en labios de nuestro padre David, tu siervo. Entonces están citando a David. ¿Por qué se sublevan las naciones y en vano conspiran los pueblos? Los reyes de la tierra se rebelan y los gobernantes se confabulan contra el Señor y contra su ungido. En efecto, en esta ciudad se reunieron Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y con el pueblo de Israel contra tu santo siervo Jesús, a quien ungiste para hacer lo que de antemano tu poder y tu voluntad habían determinado que sucediera. Ahora, Señor, toma en cuenta sus amenazas y concede a tus siervos el proclamar tu palabra sin temor alguno. Por eso, extiende tu mano para sanar y hacer señales y prodigios mediante el nombre de tu santo siervo Jesús. El nombre de Jesús. Después de haber orado, tembló el lugar en que estaban reunidos y todos fueron llenos del Espíritu Santo y proclamaban la palabra de Dios sin temor alguno. ¡Wow! ¡Qué oración tan hermosa! Varias cosas que nosotros podemos resaltar aquí. Y lo primero es que están orando a la luz de las Escrituras. Es importante que nosotros reconozcamos la autoridad y los preceptos que encontramos en la palabra para guiarnos en la oración. Y en el versículo 31 quiero resaltar lo que pasa aquí. Dice, después de haber orado, tembló el lugar en el que estaban reunidos, todos fueron llenos del Espíritu Santo y proclamaban la palabra de Dios sin temor alguno. ¿Sí? Y esto que acaban de orar ellos no es lo que hizo el Sanedrín. Más bien, ¿cuál fue la actitud del Sanedrín? Contrastemos con el versículo 15. Dice, así que les mandaron que se retiraran del consejo y se pusieron a deliberar entre sí. ¿Qué vamos a hacer con estos sujetos? ¿Qué fue lo que hicieron ellos? No orar a Dios, no buscar a Dios, no reconocer la soberanía de Dios, que es lo que vemos aquí de parte de los discípulos, sino más bien la soberanía de ellos, nuestra soberanía, ¿sí? Nuestra inteligencia, nuestro consejo, ¿qué hacemos? Pues esto es lo que no debemos hacer nosotros. Esa no debe ser nuestra actitud. Nosotros oramos para conocer la opinión de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos? La oración de Pedro y Juan está siendo escuchada por ese Dios soberano, ¿sí? Y nosotros debemos de reconocer que Dios es soberano. Él va a hacer lo que Él sabe es mejor hacer en todo momento. La oración debe reconocer a Dios por quien Él es, soberano.
Nosotros, decía Agustín de Hipona, decía, ora como si todo dependiera de Dios y trabaja como si todo dependiera de ti. ¿Sí? Nosotros hacemos lo que tenemos que hacer, pero nosotros oramos como si nosotros en realidad no tenemos la posibilidad. Es Dios de quien todo depende. Nos ponemos en sus manos y lo hacemos de la mejor manera. Pero Él es el que nos encamina, Él es el que nos empodera, Él es el que nos lleva, nos guía, Él es el que nos dice, no, por allá no, pilas. Él es el que nos dice, por allá sí, con toda. La oración, de nuevo, no es una forma de huir de nuestra responsabilidad, es nuestra respuesta más bien por adelantado a las habilidades de Dios, a que Dios sí puede, a que Dios sí sabe, a que Dios sí entiende, a que Dios conoce el fin del principio de cada cosa. Nosotros no oramos de una forma en la que dice, bueno, ya como yo no sé qué es lo que va a pasar aquí, entonces yo no sé de qué forma salir y bueno, oremos. No, al revés, nosotros oramos porque sabemos que Dios ya tiene la respuesta y queremos conocer de Él cuál es la respuesta. Dios puede concedernos a nosotros el poder de proclamar su palabra sin temor, y es lo que ha pasado acá y es lo que ellos están pidiendo ese poder, ese denuedo, no solo para ellos, sino para todos aquellos que les están rodeando, porque han visto algo poderoso aquí, han visto el respaldo del Señor en medio de esta oposición, de estas personas que querían intimidarlos. Entonces nosotros oramos para experimentar esa fortaleza de la poderosa mano derecha, diestra de nuestro Dios. La verdadera oración nos empodera para el servicio y para la batalla. Ahora, entonces estos hombres y estas mujeres que eran iletrados, tenían aún más poder, ya que muchos más de ellos, fueron llenos del poder del Espíritu Santo para seguir compartiendo las buenas nuevas de que Jesucristo de Nazaret había resucitado. Bueno, oremos y pidámosle al Señor que a todos nosotros también nos dé ese poder. Lo necesitamos en medio de cualquier oposición que nosotros estemos enfrentando. Padre amado, gracias te damos por tu palabra, gracias te damos por tu soberanía, porque sabemos que tú estás por muy encima de cualquier oposición, de cualquier mal que nosotros podamos enfrentar. Tú eres el Dios poderoso, tú eres el Dios de los ejércitos, como decía David, y hoy te reconocemos como tal. Sabemos que hoy en día nosotros experimentamos oposición en toda forma, Señor, y sobre todo burla. Nos tildan como anticuados, como personas de tradición que ya no es relevante y muchas otras cosas más. O tal vez simplemente por querer dejar a un lado nuestra vieja manera de vivir, nos dicen que nosotros más bien somos unos aburridos, o que no sabemos qué es lo que es la buena vida de verdad, y demás, Señor. Pues ayúdanos en medio de todas estas oposiciones, Señor. Danos a nosotros ese mismo denuedo, esa misma llenura de tu Espíritu Santo para poder hablar y proclamar tu verdad, tu palabra, lo que tú dices en tu consejo, Señor, y poder hacer defensa de nuestra fe. Te lo pedimos en el santo y poderoso nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Hermanos, gracias una vez más por acompañarnos. Qué hermosa, qué linda palabra el Señor nos ha regalado. Los esperamos la próxima semana, de nuevo, presencial en Tunja, en Duitama. Para más información, teléfonos en pantalla. Ahora nos quedamos para terminar nuestro tiempo juntos con una alabanza. Que tengan un excelente resto de este domingo y festivo. Bendiciones para todos. Bueno, familia, acompáñenos a nuestra última canción, Adorando al Señor.
esperamos que nos vemos pronto en Zoom y muchas bendiciones, familia. Thank